Bienvenidos, mi nombre es Sandra Leida Martín González y me encuentro cursando en este momento el doctorado en Educación en la Universidad de Cuauhtémoc. Hoy les vengo a presentar el tutorial del profesor investigador. Tiene como sentido mostrarles a ustedes el papel que ha tenido la ciencia en un proceso tan importante como la investigación y que ha sido un eje transversal en el ámbito educativo. El investigar me permite a mí avanzar. Entonces hoy les vengo a mostrar esto a través de esta pequeña presentación. Entonces voy a arrancar por los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Partimos del hecho que la ciencia surge a partir de la búsqueda del conocimiento, búsqueda que el hombre ha tenido que hacer desde sus orígenes a través de la observación, del preguntarse, del inquietarse frente a las cosas que hay en su entorno, del experimentar cosas nuevas para llegar a nuevas conclusiones que le permitan avanzar en sus procesos y búsquedas en el mundo. Hablamos de civilizaciones como la mesopotámica, la china, la griega, como civilizaciones que refinaron mucho la ciencia, pero que no llegaron a su punto más alto, que encontramos en las civilizaciones occidentales el método científico que hasta la fecha aún lo estamos utilizando. Encontramos también que en la época, llegó una época el cristianismo y se encargó de traer la edad oscura para la ciencia. Se paró y se cesó un poco en estos procesos. Entonces hasta ahí llegó un poco la ciencia porque se pensaba como un delito, un pecado. Volvemos al siglo XVIII a encontrar momentos importantes como Bacon, por ejemplo. Bacon era un fraile que tuvo que contraponer sus creencias con todo lo que veía frente a la ciencia como algo bueno para la humanidad y que trató y expuso la ciencia como un factor que permitiría el avance de la humanidad. Más adelante encontramos a Copérnico, a Galileo Galilei con el estudio de los astros, de la Tierra, cómo la Tierra giraba, cómo era la Tierra y que les costó incluso hasta la vida porque todavía no se consideraba la ciencia como algo verídico. En el momento solo había una realidad y una verdad absoluta. Entonces el escuchar nuevas hipótesis era algo, era malo. Encontramos más adelante ya a Newton con su ley de la gravedad o a otros científicos más adelante como Einstein y Popper que encontraron en la ciencia un portal para el avance de la humanidad, para seguir avanzando y creciendo no solamente en lo físico sino también en lo cognitivo. Desde la relevancia de la ciencia hemos encontrado que para la investigación nos ayuda a generar teorías y explicar fenómenos, cómo se entienden, cómo se comprenden y cómo pueden explicar estos fenómenos desde la misma observación, la pregunta y la experimentación de esto. Hablamos desde una visión estática que puedo encontrar que la información me llega y está ahí, o desde una visión dinámica, cómo yo esa información la transformo en conocimiento activo y práctico, cómo la utilizo en mi quehacer diario. Buscamos relaciones de maneras conscientes y sistemáticas. Entonces ahí utilizamos esquemas conceptuales y estructuras teóricas, cómo utilizamos diferentes factores y encontramos diferentes causas, encontramos y verificamos todas estas evidencias que podemos encontrar y las podemos experimentar. Y por último hablamos de un enfoque científico según Dewey, podemos encontrarlo desde un problema, que es nuestra hipótesis o razonamiento, hacemos deducciones desde la observación, las probamos desde la experimentación y nos encontramos y nos acercamos a un resultado del problema que nos estamos planteando. Hablamos de unos valores e intereses de la investigación. Entonces, desde una construcción del conocimiento, cómo desde mis conocimientos previos puedo empezar a construir nuevos desde lo que yo me desenvuelvo en mi entorno, desde la conversación con el otro, desde la experimentación que yo puedo desarrollar de algunos elementos que yo quisiera verificar. Hablamos que la democratización de la información, nosotros no podemos entender la información como algo privado, sino algo público, cómo la información se genera para todos y cómo todos podemos construir conocimiento desde esa misma información que estamos recibiendo, que debe ser sencilla y focalizada, es decir, debemos profundizar esta
información para no quedarnos solamente con lo que me están dando en el momento. Que puedo tener un trabajo colaborativo que me va a permitir entender las ideas y opiniones de otros, en la crítica del otro o la construcción también del otro, que yo puedo generar conocimientos nuevos desde el trabajo con los demás, que debo tener una organización, una planeación, un seguimiento continuo y permanente de lo que yo estoy desarrollando, que me permite resolver problemas desde esa parte ética también. Aquí también debe estar claro que la ética es uno de los valores básicos en este proceso de investigación y cómo yo lo desarrollo para alcanzar esa resolución de problemas y una evaluación y seguimiento, que es lo que hemos estado trabajando. Hablamos de unos paradigmas, del concepto de paradigma epistemológico de educación y su clasificación. Entonces, que el concepto de paradigma se deriva del griego daignomai, que literalmente significa modelo, tipo, ejemplo o patrón, y específicamente en las investigaciones educativas se utiliza para designar el enfoque o la concepción que va a adoptar el investigador. Desde aquí también podemos hablar como Peyton en 1990, el paradigma indica y guía a sus seguidoras en relación a lo que es legítimo, válido y razonable, y él aquí lo asemeja a unas gafas. Dice que son las gafas que nos permiten ver la realidad. Opanakun, en 1962, afirma que un paradigma es un conjunto de suposiciones que mantiene la interrelación respecto a la interpretación del mundo. Cómo yo interpreto el mundo, pero sobre todo cómo yo lo manejo y lo pongo a disposición de mi disciplina, de mi profesión. Hablamos de diferentes paradigmas. Entonces, el paradigma de investigación positivista es también denominado el cuantitativo racionalista. Predomina mucho en las comunidades científicas, aunque también se trabaja en el ámbito educativo. Nosotros trabajamos desde unos postulados o principios, que es el de explicar, el controlar, verificar y predecir fenómenos con el método hipotético deductivo para luego expresarlo en un nuevo conocimiento. Continuamos con un paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo, también llamado cualitativo, naturalista, humanista o etnográfico, se centra en su estudio en los significados de las acciones humanas y el entorno en el que se desenvuelven, es decir, ellos son el centro de la investigación. La importancia de este paradigma en las investigaciones educativas se encuentra en el análisis de los significados de las acciones humanas y en su entorno natural, teniendo la objetividad como criterio de evidencia. Ese es como el criterio básico de este proceso, de este paradigma. El paradigma sociocrítico se centra en la teoría y la práctica como un suplemento entre ambos. Y de aquí nosotros podemos encontrar ejemplos de investigación como la investigación-acción, la investigación-acción participativa y la acción crítica. Y por último encontramos el paradigma constructivista, que se construye a partir del interaccionismo simbólico de los sujetos que conforman el grupo social. Aquí encontramos una relación entre el investigador y el grupo humano de estudio que permite construir una teoría sustantivamente resultante en la investigación. Este método es clásico en el paradigma y es la teoría fundamentada emergente. En la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, voy a citar a Hill en 1996, la influencia creciente de las ciencias y la tecnología, su contribución a la transformación de nuestras concepciones y formas de vida, obligan a considerar la introducción de una formación científica y tecnológica, indebidamente minusvalorada, como un elemento clave de la cultura general de los futuros ciudadanos y ciudadanas, que les prepara para la comprensión del mundo en que vive y para la necesaria toma de las decisiones. Esto nos ha permitido seguir avanzando y nos ha dado el ítem para ser unos profesores investigadores y científicos, ¿sí? La ciencia nos ha ayudado a avanzar en estos procesos de una manera significativa y nos permite a nosotros generar elementos que enriquezcan nuestro quehacer pedagógico y nuestro quehacer formativo. Entonces, en este momento les voy a explicar un poco el profesor como investigador científico. Entonces, nosotros somos puentes que facilitan el camino y acortan distancias en cuanto al conocimiento y nuestros estudiantes. Nosotros aproximamos a la investigación educativa a la realidad de las aulas. Ya nos preocupamos por saber qué es lo que está pasando en el aula y cómo podemos solucionarlo a través de la investigación.
Somos profesionales críticos reflexivos con nosotros mismos. Nosotros también debemos evaluarlos cómo estamos haciendo las cosas, si lo estamos haciendo bien o mal, cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas y cómo podemos seguir avanzando para mejorar cada día en nuestra profesión. Desarrollamos una reflexión e investigación que lo hablaba John Dewey en 1989. Tenemos que promover una actitud de curiosidad, cómo nosotros somos curiosos y cómo nosotros también podemos generar eso y promover eso en nuestros estudiantes, no conformarnos con lo que tenemos hasta el momento. Continuamos y preparamos con la continua preparación y actualización en saberes y habilidades. Nosotros tenemos que seguir avanzando en esa formación como maestro. Nosotros no podemos parar, el mundo sigue girando y nosotros debemos ir a su ritmo. Somos agentes activos en la construcción de un saber profesional. Lo mismo, debemos seguir actualizándonos todo el tiempo. Complementamos y retroalimentamos el conocimiento entre la teoría y la práctica. Todo lo que aprendemos no debe quedar solamente en nosotros, sino que también debe replicarse en nuestra práctica educativa. Propendemos por la construcción de una cultura indagadora que permita a los muchachos preguntar, que no se queden con lo que ya saben, sino que vayan más allá. Con una práctica reflexiva o una reflexión sobre nuestra propia práctica. Todos los días debemos evaluarnos cómo lo estamos haciendo. Para concluir, el papel de la ciencia en la investigación ha tenido una gran trascendencia a través del tiempo. Nos ha ayudado en la construcción del conocimiento y de una cultura de la indagación. Fomenta la resolución de problemas, a recolectar y analizar, profundizar la información que nos llevará a encontrar respuestas a aquellas preguntas que han surgido en nuestro contexto. Además, el proceso de investigación le exige al docente, ser innovador, creativo, constructor de su propio conocimiento, partiendo siempre de aquellas experiencias que han aportado en el ámbito educativo y científico, que con el trasegar del tiempo se tiene que renovar frente a las necesidades culturales, sociales y pedagógicas actuales. Bueno, espero que les haya sido de gran ayuda esta información y pueda ser una buena herramienta para este proceso que estamos iniciando como doctores en educación. Muchas gracias.